Hola, buenas tardes, ¿cómo están, amados oyentes de esta emisora bendita, Nuestra América? Hoy les saluda en el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Soy el pastor Heredia desde Buenos Aires, Argentina, para compartir en esta oportunidad las Sagradas Escrituras con el tema la redención. Y quiero tomar el libro de Isaías, capítulo 53. Este profeta va a profetizar sobre el Señor Jesucristo, sobre la redención que vamos a tener a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Isaías capítulo 53. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, dame la gracia en esta oportunidad para compartir el Evangelio de Jesucristo resucitado. Guíame a través de las Escrituras, oh Dios, tu buena voluntad, Señor, para que podamos alcanzar salvación y vida eterna. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 53 en adelante, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se habrá manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Y se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando ya haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las rodillas, y por la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho con su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresiones. Gloria a Dios. El profeta Isaías, con el Espíritu de Cristo que estaba en él profetizó todo lo que iba a acontecer
a nuestro Señor Jesucristo por causa de la humanidad, no por causa para establecer una religión, una denominación, una iglesia, un ministerio, una ONG, un gobierno humano, una institución humana, sino para traer verdaderamente redención a la humanidad, redención a toda la humanidad. En el principio Dios creó al hombre, dice en el capítulo 2 de Génesis, Dios se propone a crear al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Y conforme Dios a su imagen y semejanza lo creó. Y le dijo Dios al hombre que se enseñoree de la tierra, que juzgara a la tierra, y todo lo que él había hecho Dios en la tierra le pertenecía al hombre. Dios tenía en el hombre delegado su señorío, su gobierno, su autoridad, su palabra. Y dijo al hombre, ciertamente del árbol de la ciencia y el mal, y el fruto del árbol de la ciencia del mal, del bien y el mal, no comerás. Porque ciertamente si comieres, morirás. La ley de Dios está establecida en su palabra y su mandamiento fue expuesto al hombre. Y Dios dijo que el hombre no es bueno que esté solo. Le hizo del hombre caer en un sueño profundo y sacó de sus costados y de su costado formó a la mujer. Lo trajo a Adán y Adán dijo ella, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, varona será llamada. Y ambos disfrutaban de todo lo creado por Dios. Adán le puso nombre a todos los animales y él disfrutaba de todo lo que Dios había creado. Él no tenía temor. Adán era un hombre santo. Adán conversaba con Dios. Adán disfrutaba de todo lo que Dios era para él. Para él. Era todo para Dios y Dios era todo para él. Gozaban de una comunión, una relación plena, plena. No había nada extraño ahí. No había nada doloroso ahí. No había angustia ahí. No había ningún mal ahí. El hombre era plenamente imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía el poder para crear, el poder para gobernar, el poder para sujetar la creación de parte de Dios. Dios había creado al hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero dice la palabra de Dios que vino la serpiente, Satanás en forma de serpiente, y tentó a Eva y le dijo, ciertamente si comieres el fruto de este árbol que Dios ha dicho que no comas, ciertamente no morirás, sino que serás semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer comió y lo dio a su marido. Esto es Adán. Adán comió. Y ellos descubrió algo que él no había descubierto, porque no tenía conciencia de lo malo. Y él descubrió que estaba desnudo y se avergonzó. Él antes de ello no tenía vergüenza, no tenía temor, no tenía miedo. Y se avergonzó de su cuerpo, se avergonzó de sí mismo.
Y cogió higueras y se puso delantales en su cuerpo. Se puso delantales en su cuerpo. Perdió algo que él tenía en un principio. Perdió su divinidad. Perdió su divinidad. Perdió la presencia de su creador. Como algo comenzó a ver él. Comenzó a ver el mal. Antes no veía el mal. Antes no veía nada. Vino Dios hacia él y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, escuché tu voz y tuve miedo y me escondí, tuve miedo. Antes de Adán no tenía miedo. Antes Adán no se escondía. Antes Adán no tenía temor. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó para que comieras del árbol que te dije que no comieras? Y Adán le dijo, la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. O sea, Dios, tú tienes la culpa que yo esté así. Pues como tú me diste la mujer, tú eres el culpable por darme la mujer. A causa de ello, los hombres tienen temores, las personas tienen temores, tienen miedo. Es fruto de su lejanía hacia Dios. El hombre tiene vergüenza y tiene temor a acercarse a Dios. Tiene miedo a acercarse a Dios. Tiene miedo de escuchar y percibir cuando Dios le está hablando. Tiene miedo, se esconde, se aleja. Su creador lo anda buscando y él se aleja. Su creador quiere ayudarlo y se aleja. Su creador quiere socorrerlo y se aleja. Porque está presa del miedo. Preso de la vergüenza. Atado a la maldad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Él dejó de escuchar la voz de Dios y él comenzó a escuchar otras voces. Él dejó de ser enseñado por Dios y ser enseñado por otros espíritus. Él se alejó del compañerismo de su creador y perdió todo. Perdió todo. Perdió su reino, perdió su autoridad, porque quebrantó la palabra, quebrantó el mandamiento que Dios había dicho. Por cuanto desobedeciste a la voz de tu Dios, dice la Escritura, de polvo eres y polvo lo volverás a hacer. Entró la muerte. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Era la pregunta de Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Estoy leyendo Génesis capítulo 3, versículo 11. ¿Has comido del árbol que yo te mandé? Que no comieses.
Y él le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo, Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste eso, maldita eres. Y te arrastrarás sobre tu pecho y andarás, y polvo comerás de todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa de la redención. Esta es la promesa de la redención que Dios había prometido, que a través de la mujer iba a venir un redentor. A la mujer le dijo: multiplicará en gran manera dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo: no comas de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No había dolor antes. No había dolor antes. Ahora entró el dolor. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Por ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. La gente trabaja duro, ¿sabe? La gente trabaja duro. La gente trabaja duro. Antes de la caída no había que trabajar duro. No había que trabajar duro. Pero el hombre cayó. A causa de ello, el hombre tiene que ganar duramente, duramente para comer. Y llamó Dios a Adán y a la mujer y dijo que iba a ser madre de todos los vivientes. Jehová hizo túnica de pieles y los vistió. Y dijo Dios: he aquí el hombre es uno como nosotros, que sabe el mal. Y antes que alargue su mano sobre el árbol de la vida y coma para siempre, lo sacó del huerto, para que labrase la tierra del cual fue tomado. Y lo echó fuera del huerto. Lo echó fuera del huerto. Entró el dolor, entró el hambre, entró la amargura, entró el pecado. El hombre quebrantó la ley de Dios. Ese hombre, Adán. Y el pecado de este hombre pasó a todos los hombres. Pasó a todos los hombres. Pasó a todos los hombres. La condenación se expandió por toda la humanidad. Por toda la humanidad se expandió la maldición por causa del pecado. Todos nos hemos descarriado. Todos hemos sido inútiles en la búsqueda de Dios. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. A causa del dolor, de la angustia, el hombre perdió todo. Y a causa de ello, todos perdimos todo. Condenados a causa de nuestro primer padre espiritual, Adán. Nos apartó del paraíso. Yo no había nacido aún. Yo no había nacido aún.
pero ya está ahí, condenado en él, condenado en él. A causa de una herencia de su pecado. Se extendió todo ello. Y la pregunta de Dios dice así al hombre, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La pregunta de Dios en esta oportunidad es, ¿dónde estás tú, heredia? Porque Dios va a ubicar al hombre solamente a través de Adán. De Adán o de Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, Dios juzgó el pecado para toda la humanidad a través de Adán. Y como entró el pecado, así mismo la muerte para todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Él pecó, pero su pecado pasó a todos los hombres. Y como él está muerto espiritualmente, esa muerte espiritual pasó a todos los hombres. Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron en forma de transgresión, lo cual era figura del que había de venir. Y por la transgresión de uno, todos morimos. Todos morimos. La muerte espiritual entró por Adán y todos fuimos condenados en Adán. Pero dice la palabra de Dios. Pero abundaron más muchos por la gracia, por el don de Dios, que es por la gracia de un hombre, y ese hombre es Jesucristo. ¿Dónde estás? ¿Estás en Adán? ¿O estás en el don de la gracia, que es Jesucristo? ¿Dónde estás vos? ¿Estás en Adán? ¿Condenado? ¿Alejado de Dios? ¿O estás en la fe? ¿O en la gracia de Dios en Jesucristo? Dice la palabra de Dios. Pero este don no es como la transgresión. Si por la transgresión de aquel uno murieron todos muchos, por Adán, abundarán muchos más por la gracia de un otro hombre, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde estás? En Adán todos estamos muertos y todos estamos condenados. Pero en el don de Dios, que es por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por un hombre entró la muerte y entró la condenación. Por otro hombre, que es Jesucristo, entró la salvación. Y dice la palabra de Dios. Y como el don no sucede como aquel hombre que pecó, por cuanto el hombre pecó,
juicio vino a causa de un solo pecado, y a causa de este pecado la condenación para todos los hombres. Adán pecó, y su pecado condenó a toda la humanidad. Pero el don de Dios Jesucristo vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. ¿Qué tal diferencia? Uno es para condenación en Adán y otro es para la justificación en Cristo. Y Dios pregunta, ¿dónde estás vos? ¿O dónde estás tú? ¿Estás identificado con Adán o estás identificado con Jesucristo? Porque dice, por uno, que es Adán, reinó la muerte. En Adán reina la muerte, reina el temor, reina el miedo, reina la vergüenza, reina la impotencia, reina la esclavitud, reina la pobreza, reina la carencia, reina la división, reina la impotencia, reina la frustración en Adán a causa del pecado. Reina el dolor, reina la enfermedad, reina la división a causa de un pecado. Pero con el don de Dios en Cristo, muchos más reinarán en vida por uno solo, es Jesucristo. El otro te mantiene esclavo en Adán. Pero en Jesús te mantiene por encima de la esclavitud. El don de Dios de la justificación hace que el cristiano reine. Aleluya. Aleluya. Porque dice, por uno solo reinaremos en vida. Por Jesucristo reinaremos en vida. Reinaremos en vida. Por Jesucristo reinaremos en vida. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? ¿Estás en la condenación, en la muerte espiritual o estás en la vida dimensionada por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús? Jesús no vino a traer una iglesia. Él no vino a formar una denominación. Él no vino a formar una iglesia. Él nos vino a hacer que la gente se cambiara de una institución a otro. Él nos vino a traer una denominación. Él vino a traer la justificación de parte de Dios para la humanidad. La gracia bendita de Dios para la humanidad. Para que el hombre y la mujer salgan de ese estado de esclavitud. Así que por un hombre que transgredió la ley de Dios, vino a todos los hombres la condenación. Mira lo que está diciendo acá el escritor de este libro de Romanos, gloria a Dios. La condenación pasó a todos los hombres a causa de un solo hombre, Adán. Asimismo, la justicia vino por otro hombre para que muchos sean justificados en esta vida. Gloria a Dios. Así que por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Pecadores. Pero por la obediencia de uno, muchos también son constituidos justos.
Amén. Amén. Hay una gran multitud que se identifica con Adán y ellos están bajo condenación. Porque hay otra muchedumbre, amén, que han sido constituidos, legalmente constituidos justos, sin condenación, sin culpa, sin miedo. Como que nunca, nunca, nunca pecaron. Están como cuando Adán no había comido el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice el profeta en el libro de Isaías, capítulo 53. ¿Quién creerá este anuncio? ¿Quién creerá este anuncio? Porque ¿cuál renuevo subió de la tierra sin atractivo? Sin que le decíamos. Despreciado fue Jesús entre los hombres. Fue quebrantado entre nosotros los hombres. Fue despreciado, herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra culpa fue sobre él. Todos nos descarriamos a causa del pecado de Adán. Mas Jehová cargó sobre Jesús el pecado de toda la humanidad. Mas cargó Jesús la condena de toda la humanidad. Angustiado Jesús. Fue afligido. Juan lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. He aquí el Cordero de Dios que quita. Antes los pecados no podían ser quitados. Solamente eran cubiertos por los sacrificios en el tabernáculo. Hoy ha sido quitado. El poder del pecado ha sido quitado. ¿Por qué? Porque fue condenado ese poder sobre la carne de Jesús. Sobre la carne de Jesús, sobre el cuerpo de Jesús. Dice, como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Enmudeció, no abrió su boca. Él se dispuso a morir por los impíos. Nunca había engaño en su boca. Mas Jehová lo sujetó en quebranto. Pero el fruto de ello es que habrá justificación. Ya no condenación. Ya no condenación. De tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. No se pierda. Porque vino la justificación. Vino la justificación. Para que a través de la justificación reines en esta vida. No que la vida te traiga encima, sino que tú andes en una novedad de vida. Porque en Dios, Él ya no te condena. Dios ahora, por la obra de Cristo, Él te justifica. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te ubicas tú? ¿Estás en la justificación o estás en la condenación? No, 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 no. No es que tú digas, no es que yo estoy en la iglesia, fulano de tal, no, acá no es cuestión de iglesia. No es que yo estoy en la denominación tal, no, no, no. ¿Estás en Adán o estás en Cristo?
¿Estás en la resurrección o en la condenación? ¿Estás en el camino de la justicia por medio de la fe en la obra redentora hace 2000 años que Dios te ha favorecido por algo que tú no hiciste? Que Dios ha hecho ya por ti en Jesús. Él llevó el castigo en nuestra paz. Dios cargó en él toda la condenación. Dios cargó en él toda la ira contra la desobediencia. Dios cargó en Cristo Jesús todo el pecado de la humanidad. Todo el pecado de la humanidad. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Puedes creer eso? Que Dios cargó todo el pecado de la humanidad en Jesús. Él fue quebrantado por toda la humanidad. No por una religión. No por una religión, no por un dogma, no por una tradición. No para que te impusieran hábitos de vida. No para que tuvieras una buena autoestima o un mejor desarrollo personal. No es nada de eso. Eso tiene cierta reputación de sabiduría, cierta reputación de sabiduría. Pero acá se trata de Dios, de lo eterno, no de la circunstancial, no de lo temporal, no de mis emociones. Se trata del trono de Dios, justificando, condenando, del juicio eterno, expresado en la cruz, expresado en un hombre llamado Jesucristo, en que Dios lo puso a él, Dios puso a Cristo. Fue Dios, amén, fue Dios quien puso. Fue Dios quien lo puso a él en propiciación por toda la humanidad. Y lo condenó. A causa de tu pecado, heredado por Adán. Por eso Él vino, para que tú y yo seamos justificados, declarados sin culpa. Él cumplió todo lo que Dios demandaba para poder satisfacer a Dios, su Hijo. Él dijo en la cruz: consumado es, satisfació lo que Dios demandaba, la condena, la muerte del impío, el justo por los injustos, el pío por los impíos. Él trajo la redención. Él pagó el precio por tu pecado, por mi pecado. Él pagó la condena. ¿Quién creerá en nuestro anuncio? ¿Dónde estás tú? Roberto, Miriam, Esther, ¿dónde estás tú? Cristo es el Salvador. Cristo es el Redentor. Cristo hizo la obra que Dios estaba demandando. Cristo es la solución. Cristo es todo lo que vos necesitas. Cristo es todo lo que vos requieres. Porque a través de su justicia tú reinarás en esta vida. A través de esa gracia bendita. Amén. Deja de estar involucrándote en una religión que no satisface la expectativa por qué vivir. Hay gente que está involucrada en ministerios, en actividades religiosas, en actividades eclesiásticas.
pero están secos de espiritualidad divina, están secos de gracia redentiva, están secos de la divinidad perdida. ¿Dónde estás tú? Estás en Cristo, en la dimensión del reino, del reino de Dios, del reino de Dios. No está hablando de una formación, de una denominación, de una iglesia, de un ministerio. La gente se pelea por los ministerios, la gente se pelea entre iglesias. En Cristo, en Él, solamente en Él, no hay otro nombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es Dios quien puso a Jesús. Es Dios quien estableció a Cristo. Es Dios que a través de Cristo Jesús, su gracia redentora, redentiva, donde tú pasas de ser esclavo del pecado a entrar al reino del Hijo amado Jesús, al reino del Hijo amado Jesucristo, en quien Dios tiene complacencia, en quien Dios tiene contentamiento. Entonces en Él eres una nueva criatura en Cristo. En Él eres bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. En Él eres enriquecido con todas las riquezas de parte de Dios en Cristo. En Él eres heredero y coheredero con Cristo. En Él eres un hijo redimido, merecedor del conocimiento y la revelación de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Él son caminos gratos para Dios. En Jesús, en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que murió en la cruz, que estuvo muerto, pero ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. La vida de Dios es eterna. Todo lo que ves es temporal, todo va a pasar. No te alarmes. La crisis, las pandemias, las guerras, todos son temporales que pertenecen a este mundo. Porque el hombre está apartado de Dios. Porque el hombre está alejado de Dios, pero pertenecen a este mundo. Aunque estamos en este mundo, a través de la justicia de Dios ya no pertenecemos a este mundo. Le pertenecemos a Dios. Somos herederos, coherederos de una vida eterna. Amén. Aquí estamos de peregrinos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Hoy expresamos en esta vida esta gracia del reino de Dios para que reinemos en esta vida. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en Cristo o estás en Adán? En Cristo hay justificación, hay redención, hay reinado. Somos un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que reinemos en esta vida. Aleluya. Y un arma forjada contra ti prosperará. Estás en Cristo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Estás en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Deja ir a campaña de sanidad. Deja ir a campaña de avivamiento. Ven a Jesús. Ven a Cristo solamente. Amén. Solamente necesitas de Él. Solamente necesitas de Él. Solamente necesitas de Jesús.
Doy gracias a Dios por esta emisora Nuestra América, que podemos centrarnos solamente en Él. Doy las gracias por el doctor Armando García, que nos permite transmitir semanalmente las escrituras de salvación y redención en Cristo Jesús. Oro por ti en esta oportunidad, para ayudarte a encontrar a Cristo donde quiera que tú estés. Solamente tienes que invocar su nombre y decirle a Dios, Dios, quiero estar en ti. Quiero estar contigo. Sálvame. Solamente eso, ¿viste? ¿Quién creerá nuestro anuncio? Sálvame. Sálvame. Ayúdame. Socórreme. Auxíliame. Todo aquel que le invocare. Todo aquel que le invocare. Será salvo, será librado. Padre, te doy las gracias, Señor, por este momento tan oportuno de compartir la palabra. Te doy las gracias por este momento tan oportuno de las personas que escuchan tu palabra, Señor. Te doy este momento tan oportuno, Señor, para confirmar tu palabra de salvar, de redimir, de perdonar, Señor, a todo aquel que invoca tu nombre, Señor. Al escuchar, Señor, tu palabra a través de las ondas de esta emisora Nuestra América, a través de las diferentes redes sociales donde se puede escuchar tu voz a través de esta palabra, Señor. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, Padre. Bendigo a cada persona, Señor. Que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén y amén. Ha sido con ustedes el pastor Heredia Pardo desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendiga. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gloria